Bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque sabemos que Él está orando, sabemos que las oraciones de los santos tienen mucho poder. Entonces ahora tenemos el mensaje de la palabra del Eterno. Y por pura misericordia de Yahweh, me da este privilegio de que comparta su palabra en este día. Yo les pido, amados, que nos centremos, que estemos atentos, que tomemos la palabra, tome la Biblia, su Biblia personal, para que usted pueda subrayar, para que usted pueda saber dónde están los textos que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Cierra tus ojitos y dele gracias a Dios, hermano, hermana, con todo su corazón. Dele gloria, dele honra y ponga su corazón en manos del Eterno para que Él pueda ministrarte. Ponga su ser integral delante de Él para que Él pueda alinearte a su plan y a su propósito. Y dele muchas gracias al Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por este privilegio, papá, que me das. Padre, que sin merecer, Señor amado, Padre, usted ha tenido misericordia de mí. Te pido que obres en el corazón de mis hermanos, en el espíritu de cada uno, Padre, que en el entendimiento, Padre, de cada uno de nosotros, Señor, Padre, esté esta bendita palabra, papá, por favor. Espíritu Santo, Espíritu de santidad, amado Rey, muévete, tome control, precioso. Unge cada palabra que sale de mi boca, la cual es tu palabra, bendito Rey. En Yeshua el Mesías te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a estar entonces en el capítulo 2 de Génesis y vamos a ver el fin desde el principio. Qué hermoso es, hermanos, que nosotros podemos conocer cuál es el fin, porque estamos estudiando el principio. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo. Eso lo vamos a leer más adelantico. Entonces hoy vamos a ver el autor de la creación, parte 3. Y vamos a estar ahí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. En este capítulo, hermano, este capítulo explica en particular y con más detalle la parte de la historia que se refiere de inmediato al hombre. Y tenemos en él, primero, la institución y santificación del día de reposo. Esos son los primeros versículos del capítulo 2. Tenemos un relato, como punto 2, tenemos un relato más detallado de la creación del hombre. Porque en el capítulo 1 él tocó algo acerca de la creación del hombre, pero aquí hay un relato más detallado de la creación del hombre, en el cual yo me quiero detener un poco para que usted asimile lo que Dios ha puesto en mi corazón. Número 3, hay una descripción del jardín del Edén y la colocación del hombre en él bajo las obligaciones de una ley y de un pacto implícito. Número 4, la creación de la mujer, su unión con el hombre y la institución del matrimonio. Esos 4 puntos vamos a mirarlo a través de este capítulo 2 de Génesis.
Entonces vamos a leer los versículos 1 al 3. Y estos versículos no los sabemos de memoria porque de que empezamos el Shabbat, todos los Shabbat al comienzo estamos leyendo estos 3 versículos. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Vamos? ¿Estamos? Gloria a Dios, los que están conectados están ahí como anillo al dedo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo, Shabbat, amados, fue ordenado desde la misma creación, como un anticipo profético del reinado milenial de Yeshua. Solo cuando observamos el Shabbat y las fiestas del Eterno, es señal de que nos hemos rendido a su voluntad. Repito, solo cuando observamos el Shabbat y las fiestas del Eterno, es señal de que nos hemos rendido a su voluntad. Y es por esta razón que el Shabbat es considerado por Yahweh la señal entre él y sus hijos. Él mismo lo considera de esta manera. Él mismo dijo que el Shabbat era una señal entre nosotros y él. Y para que usted esté claro en esta afirmación del Eterno, vamos a Éxodo capítulo 31 y versículos 16 y 17. Éxodo 31, versículos 16 y 17. ¿Ya estamos allí? Éxodo 31, 16 y 17. Dice así: guardarás, pues, el día de reposo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Hermanos, ¿no es algo muy maravilloso para usted, para mí, que usted sepa en su corazón, dicho por él mismo, y que usted lo pueda leer en su palabra, que es fiel, que es verdadera, que no cambia, que hay una señal puesta por él en su vida a causa de observar, de guardar, de honrar, de santificar el día séptimo? Repito, versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y en Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:12, Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también, además, mis días de reposo. Muchas gracias, hijo. Para que fuesen por señal entre mí y ellos.
Y les di también mis días de reposo. ¿Para qué? Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. ¿Cómo así? Que nos pone una señal para santificarnos. Aleluya, hermanos. Porque así como separó el día séptimo para santificarlo, que lo bendijo, así también pone señal en cada uno de sus hijos que observan, que guardan, que honran al día de reposo, para que sea señal entre mí y ellos y para que sepan que Él es Yahweh, que Él es santo y que nos santifica. Yo no sé, mis amados, cómo se sentirán ustedes al saber que usted ha sido señalado, que sobre usted se ha puesto una señal y que lo ha apartado para Él, y que en este día, en el Shabbat, Él tiene un trato especial y específico con cada uno de nosotros. Tiene una manifestación que si usted quiere, usted la experimenta en cada Shabbat, desde que comienza hasta que termina. Pero yo me atrevo a decir, amados, que eso depende de la actitud que cada uno tengamos ante este día glorioso y ante la presencia de aquel que nos puso una señal. Amén. El Shabbat, amados, o día de reposo, fue bendecido desde la creación. Shabbat significa reposo. Dice que bendijo. La palabra es Barak, termina en K, Barak. Y quiere decir que nos lleva a ponernos de rodillas. Que somos santificados, porque el día ha sido separado y ha sido santificado por Él. Y hace referencia a un día separado aparte de los demás días. Es un día consagrado. Él lo consagró, Él lo separó, Él lo bendijo. ¿Y sabe qué? Nos lo dio. ¿Para qué? Para que usted repose igual que Él. Para que no haya nada que estorbe la relación, lo que Él quiere hacer en ese día contigo. Para que usted descanse todo su ser integral, y yo también, todo el ser integral, repose, descanse, pero que esté con Él. Ese es el plan y el propósito de Yahweh con este día precioso que Él nos ha revelado y nos ha regalado para que nosotros le honremos a Él y les estemos muy agradecidos, hermano. Y que no haya nada, que no haya nadie que nos aparte de esta bendición, que nos estorbe esta bendición tan hermosa que tenemos en este día. Recordemos entonces el plan del adversario revelado por el profeta Daniel. Así como Yahweh, nuestro Elohim, tiene planes específicos y estableció sobre su pueblo mandamientos, decretos, planes y propósitos, el enemigo también tiene sus planes y los ha llevado a cabo. Veamos lo que dice Daniel, el libro del profeta Daniel, para que recordemos el plan del adversario recordado, revelado a este profeta. Daniel 7:25. ¿Estamos allí? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley. Sabemos que la ley
es la Torá, que son los 5 libros primeros de la Biblia, que es lo que nosotros conocimos como el Pentateuco, es la Torá de Yahweh. Y vendrá a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Qué cosa? Los tiempos y la ley. Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, amados, vemos que todo ese plan satánico es con el propósito de crear confusión en el pueblo creyente, en el pueblo que cree en el Elohim de Israel. Yo no sé si a usted le pasaba lo mismo que me pasaba a mí, que siempre me preguntaba, ¿por qué aquí dice que el día de reposo es el sábado y por qué nos enseñan que es el domingo? Y teníamos esa laguna en nuestra mente y teníamos esa interrogante siempre, cada vez que leíamos y cada vez que nos encontrábamos con la palabra sábado o Shabbat o día de reposo, íbamos al pie de página y decía esto corresponde al séptimo día, al día sábado. Pero nosotros seguíamos observando el día de Yahweh como el primer día de la semana. Pero ahora, hermanos, ha alumbrado la luz del primer día en nuestros corazones. Ahora estamos observando este maravilloso día y con él Dios nos ha revelado muchas cosas. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a algunos de nosotros que leemos las escrituras con mucha más claridad y que encontramos cosas y decimos, qué cosa tan hermosa como la creación del hombre. Como los nombres de los días que no tuvo ningún nombre, como las horas del día que no son como nosotros las hemos nombrado. Y todo esto ha sido plan del enemigo para confundirnos y para cambiar los tiempos y la ley del Eterno, la Torá de Yahweh. Amado, cada día de la semana de la creación nos revela entonces el plan del Todopoderoso. ¿Por qué muchos perdimos la noción del tiempo del milenio de paz y reposo? Porque estábamos fuera de foco. Porque habíamos olvidado, nunca habíamos tenido como cierto, como nuestra, la ley de Dios, la Torá de Yahweh. Pero ahora nos damos cuenta que el Shabbat es eterno. El Shabbat es eterno. Hermano, en el capítulo 2, después de que Dios creó todas las cosas y al hombre, viene el Señor y nos da el día de reposo. Habíamos perdido la noción del milenio de paz por esta causa. Pero en el milenio, vamos a ver que en el milenio se va a celebrar el Shabbat. Y vamos a Isaías 66, 23. Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo, Shabbat, en día de reposo, Shabbat, vendrán, ¿cuántos? Todos a adorar delante de mí. ¿Quién dijo? Yahweh. Hermano, ¿alguna vez nosotros habíamos considerado este privilegio tan grande como nuestro? Nunca. Ese es el pueblo de Israel, que de mes en mes, que de día de reposo en día de reposo van a ir a Jerusalén a celebrar el Shabbat, pero eso no es para nosotros, porque nosotros somos otra cosa muy diferente. Pero ahora sabemos
Ahora usted sabe y yo sé que ese es para nosotros, que vamos a ir, que en el milenio se va a seguir celebrando el día de reposo. Y que él dijo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Entonces nosotros necesitamos entender, hermanos, que ya mismo necesitamos aprender a adorar, a tener relación, intimidad con él en el día de reposo, que no es solamente descansar. Y yo quiero hacer una aclaración para que tengamos mucho cuidado. Hermanos, no se trata de que el día de reposo nosotros cerremos, nosotros no trabajemos, no limpiemos, muchos no cocinemos, pero que entonces yo me acueste a ver una película cristiana o a estar pegada del celular o del internet mirando cosas. No se trata de eso, hermano. Se trata de adorar. Se trata de estar con Él. Se trata de buscar su rostro. Se trata de juntos, como familia, que nos reunamos en torno a Él en este día. Y que recibamos la fortaleza, que recibamos gracia sobre gracia y que descansemos. Ay, entonces no puedo descansar. Claro, usted puede descansar. Usted puede dormir hasta tarde, pero usted tener un programa para el Shabbat. Un programa que te lleve a ti y a tu familia a estar con Él y a recibir de Él lo que Él tenga para usted. Porque Él ha quitado en ese día la pesada carga de la labor. Tú, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu empleado, tu asno, todos, para no tener que estar pendientes de nada. Amén. Entonces, amados, ¿qué es lo que fue? Esta palabra es hermosa y nosotros generalmente nunca la habíamos tenido como tan presente en Eclesiastés 1:9. Pero es tremendo. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Fue reposo en Génesis capítulo 2. Eso mismo será al final. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. No hay nada nuevo, hermanos. Dios no está inventando nada para mañana. Por eso nosotros podemos conocer el final, conociendo, discerniendo el comienzo, el principio. Porque ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Yo no sé si usted lo ha visto, hermano, si usted lo ha sentido y lo ha experimentado, pero lo que está pasando en nuestra vida es que vamos de regreso al Edén, al lugar de origen. Lo vamos a ver a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Génesis comienza donde termina Apocalipsis. En Génesis Yahweh coloca al hombre en el Edén. ¿Sí o no? En Génesis Yahweh coloca al hombre en el Edén, un sitio perfecto. Y en Apocalipsis, la nueva Jerusalén regresa a la tierra para que el hombre viva para siempre. El hombre desobedeció al Eterno, fue expulsado del huerto. El Eterno aparta a un pueblo de la descendencia de un hombre llamado Abraham para hacer luz al mundo. Trae la Torá para reconciliar al hombre con el Todopoderoso. Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Trae la Torá escrita y la Torá viviente, que es Yeshua. El hombre ahora elige y usted puede elegir y yo también puedo elegir. Así como al comienzo el hombre eligió hacer lo que a él le pareció, así también hoy nosotros podemos elegir
obedecer la voluntad del Eterno o vivir en rebelión. Al final de los tiempos, después de 6,000 años, el Eterno llama a su pueblo de regreso a casa. Estamos en ese milenio, amados hermanos. Estamos en esa época en la tierra. Y el Eterno llama a su pueblo de regreso a casa. Y todo aquel que guarde los mandamientos entrará en la nueva Jerusalén, el Edén de nuevo. Hago una pregunta. Usted que ha leído la palabra, ¿qué fue guardado de manera especial en el Edén? ¿Qué fue guardado de manera especial en el Edén? El árbol de la vida. ¿Y qué tendremos de nuevo en la nueva Jerusalén? El árbol de la vida. Ahora, hermano, esto es hermoso. Porque cuando el hombre pecó, de pronto lo vemos en el próximo capítulo, lo que hizo Dios fue sacar al hombre del huerto para que no fuera a comer del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado. Ahora, ¿cómo llegamos al árbol de la vida? ¿Se ha preguntado usted? Porque el que llega al árbol de la vida es una vida eterna. Y no una vida como la que tenemos ahora, es una vida plena, es una vida en su presencia, es una vida en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo llegamos al árbol de la vida? La única manera es obedeciendo los mandamientos. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Usted por qué dice eso? Yo no lo digo, hermano, lo dice la palabra del Eterno. Vamos a Apocalipsis 22:14. Y allí en esa Biblia que usted tiene, dice bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero no es así. En el original dice bienaventurados guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y para qué más? ¿Ustedes están leyendo, amados? ¿Por qué no me ayudan? Ok. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de Jerusalén. Y Apocalipsis 21:12. Apocalipsis 21:12. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén, la que vio Juan descender del cielo. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. ¿Cuántas? 12 puertas. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12 tribus. Aquí hay 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hago una pregunta, hermano. ¿Usted ha formado parte de una de esas tribus? Porque de lo contrario, mire que hay ángeles allí guardando esas puertas. O sea que ahí no pueden haber colados. Ahí no nos podemos colar. 12 ángeles, pero hay nombres inscritos en cada puerta, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, amados, Dios ha colocado desde el principio, desde el comienzo, ha colocado la bendición y la maldición. Él colocó allí el árbol de la vida
toda clase de árboles, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo, cuidado con este. Jeremías 21:8. Jeremías 21:8. Dice, Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Yahweh, he aquí pongo delante de vosotros, ¿qué cosa? ¿Estamos allí? Delante de vosotros, camino de vida y camino de muerte. Y Deuteronomio 11:26. 11:26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres, ¿qué cosa? Los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Allí están los dos caminos, ahí está la voluntad tuya para venir y la mía para venir a obedecer los mandamientos de Yahweh o no obedecerlos. En Génesis, el hombre fue dispersado en el mundo como consecuencia del pecado. Todo eso, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. En Apocalipsis, el hombre que ha vencido en obediencia a la Torá regresa al Edén celestial, la Nueva Jerusalén. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2 y versículo 4. Ya leímos hasta el 3, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 4. Génesis 2, 4. ¿Qué dice? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que ¿quién? ¿Habían visto ustedes el nombre de él antes de este versículo y de este capítulo? No. Por primera vez, aquí se nombra al Eterno. Y ese nombre o ese tema lo vamos a ver nosotros en el estudio de las raíces hebreas. Aquí aparece por primera vez. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh, Elohim, hizo los cielos, la tierra y los cielos. Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7. Entonces, Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Nosotros vamos a entender hoy a través de su palabra cómo fue que Dios en el capítulo 1 y el versículo 27 dice el Eterno, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Pero aquí está diciendo que Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y le dio, ¿y qué le dio? Aliento de vida y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Y vamos a ver más adelante en este mismo capítulo que la mujer fue separada de Adán, tomando Yahweh una de sus costillas. Y que cuando Adán la ve, exclama, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Eso lo vamos a ver en el versículo 21 al 23. Pero quiero que usted prepare su corazón para que reciba esta palabra, porque esto estaba velado a nosotros. Yo era una de las que yo no entendía, pero ¿cómo así? ¿Qué son tres? ¿Pero qué es uno? ¿Pero qué? Y ahora sabemos que Él es el Ejad. Y al hombre lo Ejad. Una unidad, porque Él dijo que lo iba a crear a su imagen y a su semejanza. Y es maravilloso, yo me he gozado entendiendo esta palabra, de ver cómo lo mismo que Él hace como Dios, como el Eterno, es lo mismo que proyecta para el hombre. Lo vamos a ver. La mujer fue separada de Adán, tomando Yahweh una de sus costillas. Sin embargo, a pesar de separarlos, Yahweh les ordena hacer una sola carne, un ejad, una unidad compuesta. Amén. Eso lo vamos a mirar ahora más detalladamente. Entonces, la creación del hombre en dos etapas, antes y después de recibir el aliento de vida. Porque en el 1:26 él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice que los creó varón y hembra. Vamos a leerlo. En el capítulo 1, 26 y 27, dijo el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos en el versículo 26 que él dijo, hagamos. La palabra utilizada en hebreo original es ejad, que significa una unidad compuesta. Como en el caso de una pareja, sean uno, hombre y mujer. Entonces, si la naturaleza de Dios creador fuera única, la palabra utilizada hubiera sido yashid, pero es ejad, unidad compuesta. No se olviden. Entonces, amados, Adán fue creado del polvo de la tierra y fue creado hombre-mujer. No permita usted que el enemigo venga a distorsionar la palabra del Eterno en su corazón con esto que está diciendo la misma palabra del Señor. Varón y hembra los creó. Porque Él creó una ejad, una unidad compuesta. El hombre fue creado para ser la imagen de Yahweh, pero no la imagen física porque Yahweh es espíritu. El hombre fue llamado a ser portador de la imagen del Eterno, en la forma en que se relaciona con la creación. Así como Yeshua, mira hermanos amados, Dios, Él es un ejad, ¿sí o no? Ya lo tenemos claro. Pero así como Yeshua se separa para mostrar la imagen visible del Elohim invisible y para relacionarse con el hombre, así mismo Adán y Eva fueron separados para que ella fuera su ayuda idónea. Pero después los une y les dice, sean una sola carne.
Nosotros recordamos, y si no recuerda, no ha recordado, recuerde, y si no, vaya a las Escrituras y veamos que a lo largo de las Escrituras vemos a Ejad hablando con los patriarcas y profetas. Estuvo como guerrero con Josué, con Abraham como el ángel de Yahweh, con Agar como el Dios que me ve, y así con todos. Pero en Apocalipsis encontramos a Yeshua unidos como al principio para reinar eternamente. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es hermoso. Como ellos estaban en el principio, él en el Ejad, en esa unidad compuesta, estaba en el principio creando todas las cosas, pero luego esa imagen visible del Elohim invisible se separa de él para mostrar al Dios eterno, para manifestar a la creación la verdad, la omnipresencia, omnipotencia del Elohim de Israel. Vamos al versículo 8 y luego volvemos a retomar esta parte que yo quiero que le quede a usted muy, pero muy clara. Génesis capítulo 2, versículo 8. Estamos en el capítulo 2. Génesis 2:8. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe qué me llamó a mí la atención esta última parte de este versículo? Que allí dice que estaba toda clase de árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol donde habían 2 semillas. Estaba el bien y estaba el mal. Y él dice, el día que coman de este árbol, morirás. ¿Te dice a ti algo esto? Lo mismo que fue será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué vemos ahora, hermanos? Las semillas mezcladas para crear frutos diferentes a los que él colocó ahí en el huerto. Entonces el Eterno plantó en el jardín del Edén 3 clases de árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y árboles frutales para alimento. ¿Qué quiere decir Edén? Edén quiere decir perfección, placer, paz y gozo. ¿Usted quiere regresar allá? Vamos. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. ¿Qué es lo que se hará? Lo mismo que fue hecho. Lo mismo que se hizo. Ahora, ¿dónde estaba situado el jardín del Edén? Si leemos atentamente el versículo 10 del capítulo 2, miramos lo siguiente. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dice que estos ríos cruzaban el jardín. Dice que salían del Edén, un río que regaba el huerto.
y que después se repartía en 4 brazos. ¿Dónde estaba entonces el Edén? Estaba en Jerusalén. Aunque no hay un dato concreto que soporte esta afirmación, el jardín del Edén debió estar en lo que hoy conocemos como Jerusalén. Y vamos a ver las razones por qué. Nosotros sabemos por la palabra del Eterno y por los profetas que un río se mueve debajo de Jerusalén, que aflora de nuevo cuando el Mesías regrese. Y el monte de los olivos se dividirá en 2. Vamos a Zacarías 14:3. Zacarías 14:3. Dice, después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto es profético. Cuando Yeshua pise con sus santos pies nuevamente Jerusalén, el monte de los olivos, y se afirmarán sus pies. ¿Cuándo? Dice que cuando Yahweh venga a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmen sus pies. Mire, nosotros necesitamos ver el ejad de Dios en toda esta palabra. Dice, después saldrá ¿quién? Yahweh. ¿Sí? En el 3 de Zacarías 14. Después saldrá Yahweh. Y dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Y quién es el que viene y afirma sus pies en el monte de los olivos? Es Yeshua. Es el mismo, hermanos amados. Gloria al Rey. Alabado el nombre del Señor. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual esto sucede? Porque hay una puerta por donde él va a entrar. Y ese valle se tiene que abrir para que esa puerta quede descubierta y él pueda entrar a su lugar. Entonces, número 2, cuando Jacob recostó su cabeza en el lugar que fue revelado como puerta del cielo, ¿se acuerdan? Que él se recostó y tuvo una visión que ángeles subían y bajaban. Y le dijo que él mismo declaró, esto no es otra cosa que puerta del cielo. Él, ¿sabe dónde se encontraba? Donde iba a ser en el futuro, después de ese día, el templo de Jerusalén. Porque todos estos acontecimientos bíblicos sucedieron allí. Isaac iba a ser sacrificado en el mismo sitio. Y al final, Jerusalén y no la tierra de Israel, dice la palabra, que es identificada como la copa de las naciones. Entonces, cuando Adán pecó, fue al este, al mundo. Chao. Cuando Lot se separó de Abraham, fue al este, a Sodoma. Cuando Judá desobedeció, fue al este. Las tribus de la casa de Israel fueron al nororiente, a Babilonia. Al final de los tiempos, las naciones correrán a Jerusalén, desde donde saldrá la palabra del Eterno. Vamos a Isaías capítulo 2, versículo 3.
y otro que busque Miqueas 4:2. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos, dice Isaías, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh. ¿Se acuerda la canción que cantamos? Es palabra del Eterno. Es una invitación de Dios. Venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿A usted no le parece muy buena idea que nosotros encontremos, diligentemente busquemos la ubicación del jardín del Edén? Porque es donde vamos a estar. Ahora, ¿cómo se llama el último Edén? La Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Volvamos a Génesis y continuemos entonces con el capítulo 2. Vamos a ver las instrucciones del Eterno. Génesis 2:15. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El árbol donde hay 2 clases de semillas. No comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, de seguro, morirás. Entonces en este árbol habían 2 clases de semilla, el bien y el mal. Yahweh dijo, no coman de este árbol, no mezcles. Y si usted lee la palabra y hemos estado leyendo la palabra, Dios siempre quiere cosas auténticas, genuinas. No quiere que mezclemos una cosa con la otra. Quiere que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. Quiere que tanto lo que comamos como lo que vistamos sea de una sola especie. Vamos al versículo 18. Versículo 18 de Génesis 2. Y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en estos versículos ahí en el 19 y en el 20 encontramos que él creó toda clase de animales, pero que ahí no se halló una ayuda idónea para Adán. Y entonces vamos al versículo 21. Entonces Yahweh hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Separándolos, separando ese had para que ella fuera la ayuda idónea para él. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Perdón que repita esta porción, pero yo espero sea tan clara para ustedes como lo ha sido para mí. Porque aquí vemos que él los creó un ejad, que es una unidad
compuesta. Así como Dios es una unidad compuesta, pero los separó para que fuera su ayuda idónea. Pero más sin embargo les dice que se unan y sean uno solo. ¿Usted no le parece muy hermoso entender esto? Es el mismo caso del Eterno. Él dijo a nuestra imagen, un ejad, unidad compuesta, separados para que fuera la imagen visible del Elohim invisible. Pero en Apocalipsis los encontramos un ejad. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Perdón, capítulo 4, versículo 1 y 2. A ver, ¿qué fue lo que vio Juan? A ver, ¿cuántos vio Juan allí? Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono, ¿cuántos sentados? Aleluya. Mire, hermanos, yo le doy muchas gracias al Señor por este tiempo y por la palabra, por la revelación que Dios nos está dando. Porque yo pensaba mucho pensaba, cuando estuviera en la presencia de Él. Y yo decía, bueno, ¿cómo será? ¿Será lo que nos muestran en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo será? ¿Usted se había hecho esa pregunta también? Sí, que estaba a la diestra, que estaba el Espíritu, pero aquí está diciendo claramente y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién? El que era. ¿Cuándo? En el principio. El que era, el que es y el que ha de venir. El Aleph Tav, el alfa y el omega, el principio y el fin. Versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Entonces, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya para terminar, vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 16, Nuevo Testamento. Colosenses. Colosenses 1:16. 16. Colosenses 1. Vamos a leerlo desde el 15. Miren lo que dice aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es el eterno. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. El que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para terminar, leamos el versículo 24 de Génesis y 25. Génesis 2, 24 y 25. Dice, es hermoso, hermanos, es precioso esto. Es lindo entenderlo, comprenderlo, recibir la revelación del Eterno. Igualito lo que pasó. Los crea en un ejad, los separa para que sean ayuda idónea. Él es un ejad. Se separa para que muestre la gloria del Eterno, la imagen del Dios invisible, y vuelven a unirse, porque es uno solo. Y en Génesis 24, 25 hace lo mismo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué pasará? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el plan del Todopoderoso. Ese es el pensamiento del Eterno, hermanos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el próximo sábado vamos a ver el capítulo 3, que nos habla de la desobediencia, de la caída y del desastre de todo. Amén. Amados, shalom, shalom. Dios sea bendiciendo sus vidas. Pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún interrogante? ¿Hay alguna duda en lo que usted hoy escuchó? ¿Fue claro todo? ¿Cómo se siente usted con esta verdad? Una duda menos. Una aclaración más. Una afirmación de nuestro Elohim verdadero, de todas las cosas. Allá atrás, hermanos, ¿todo bien? Bueno, gloria al Señor. Entonces, oramos y le damos gracias al Eterno, y en el programa que tenemos ahora